Bueno, hoy vamos a seguir con este estudio de Levítico, acompañando a aquellos que están leyendo o que ya leyeron, quizá quedaron con alguna duda. Y hoy vamos a estar entonces viendo un poquito los capítulos 13 al 15 del libro de Levítico. Y quiero dejarte una frase para que quede así en la mente sonando. El comienzo de la salud es conocer la enfermedad. Esto es una frase del famoso novelista español Miguel de Cervantes. Y todos los médicos estarían de acuerdo, ¿cierto? Porque solo conociendo la enfermedad vamos a poder tratarla y curarla. Y estos tres capítulos en Levítico tratan sobre enfermedades corporales de una clase u otra. ¿Sabe? Porque a Dios le interesa nuestro bienestar físico también. La palabra hebrea traducida como lepra incluye varias enfermedades de la piel e incluso moho, porque en alguna parte en estos capítulos leemos que Dios tiene ciertos procedimientos cuando aparecía moho en la ropa o moho en una casa, porque eso podía traer enfermedades y complicaciones, ¿verdad?, a la salud de las personas, incluso a los cultivos. Y estos tres capítulos ilustran tres temas que están relacionados vitalmente con la vida de santidad, que son el pecado, la salvación y la santidad. El pecado, vamos a hablar, el pecado es más profundo que la piel. El pecado no es algo que se pueda curar con una loción, ¿verdad? Es como querer curar el cáncer con alcohol gel. El pecado viene de adentro del corazón. El pecado viene de la naturaleza caída del ser humano. Y a menos que se cambie el corazón, no puede haber solución para este problema del pecado. Cristo es esa solución. Con su muerte y resurrección trajo una solución definitiva al problema del pecado. ¿Sabe? Aquellos que hablan de la bondad innata del hombre no conocen la Biblia ni sus propios corazones. O es tan grande la hipocresía que pueden decir semejante cosa, ¿cierto? ¿Qué más? Aprendemos que el pecado se extiende, el pecado no queda solo. El pecado se contagia y cada vez es más grave. Y sabe, la verdadera lepra, la enfermedad de Hansen, afecta la piel y las terminaciones nerviosas. A medida que se propaga, produce nódulos y úlceras. Los tejidos se contraen, las extremidades se deforman. Lo que comienza como una llaga se extiende gradualmente y convierte todo el cuerpo en una masa fea, corrupta. Y eso es exactamente lo que hace el pecado con el ser humano. Es lo que hace el pecado con nuestro corazón. El pecado profana, el pecado contamina, el pecado hace que todo sea impuro, feo. Todo lo que toca el pecado lo contamina. Y solo la sangre de Jesús puede lavar esa contaminación. El pecado aísla, porque aquella persona que era declarada enferma, leproso, debía separarse, ¿verdad? Debía estar fuera del campamento, debía vivir solo. Y el pecado hace lo mismo con el ser humano, aísla, lo deja solo. El pecado es apto solo para el fuego. ¿Sabe? Aquellas ropas que tenían moho, que estaban se debía quemar. El infierno es el basurero eterno de Dios preparado para el diablo y sus huestes, sus ángeles, y para aquellos que siguen al diablo rechazando a Jesucristo, rechazando lo que Jesús nos ofrece.
Las consecuencias de la lepra fueron temporales, pero las consecuencias del pecado son eternas. Los judíos no sabían curar la lepra, pero hay un remedio para el pecado: la fe en Jesús, el Salvador del mundo. El otro tema que dijimos, la salvación. Vamos a ver allí en capítulo 14 y hasta el versículo 32. ¿Sabe? Necesitamos las malas noticias del juicio antes de poder apreciar las buenas noticias de salvación. Los judíos, como ya dije, no tenían cura para la lepra. Y allí en este capítulo vemos todos los procedimientos que había, ¿verdad? Para aquel que se le había dicho, bueno, tenés que quedar fuera. Luego el sacerdote iba y si no era lepra, había todo un proceso para lavarse, purificarse y traer la ofrenda al sacerdote, ¿verdad? El sacrificio al sacerdote. ¿Sabe? Si no somos salvos por la gracia de Dios, entonces no somos salvos en absoluto, porque nadie merece ser salvado. Si somos salvados, es por gracia y misericordia del Señor. Y el último tema era acerca de la santidad. Allí en el capítulo 15, versículo 1 al 33, habla de diversas contaminaciones, ¿cierto? Y en ningún momento allí habla de que el sexo sea malo. El sexo en el matrimonio es algo santo, es algo bueno, es lo que Dios quiere. Pero tenemos que tener en cuenta de que la santidad es la separación. Y muchas veces nuestras conversaciones, nuestras palabras contaminan, no solo nuestra propia vida, pero la vida de otros. A veces lo que escuchamos, conversaciones o cosas que escuchamos que la verdad contaminan, ensucian. Y de esto habla, ¿verdad? El pueblo de Dios hoy no vive bajo la amenaza de los juicios, como ahí habla en el capítulo 15. Pero no debe haber un área de nuestras vidas de la cual Dios esté excluido, puesto fuera. Dios tiene que estar presente, su palabra estar presente en todas las áreas de nuestra vida. Todo debe estar bajo su control. ¿Sabe? Sus palabras para nosotros hoy aún son: sed santos, porque yo soy santo. Amén. Les animo a que sigan con la lectura de la Biblia. Quizá algunos ya han terminado el libro de Levítico, pero continúa, va a haber también un estudio para que acompañe el siguiente libro, el libro de Números. Y bueno, si te es de bendición estos videos, puedes dar like, un me gusta hacia el video y suscribirte también al canal. Amén. Que Dios te bendiga.